Apéndices. 1. Comentario hablado sobre la Verneinung de Freud. Jan Hippolyte. En primer lugar, debo agradecer al Dr. Lacan la insistencia que ha puesto en que les presente yo este artículo de Freud, porque eso me proporcionó la oportunidad de una noche de trabajo, y de traer el hijo de esa noche ante ustedes. 237. Espero que encontrará indulgencia a los ojos de ustedes. El Dr. Lacan tuvo la amabilidad de enviarme el texto alemán con el texto en francés. Hizo bien, porque creo que no habría entendido absolutamente nada en el texto francés si no hubiera tenido el texto alemán. 238. No conocía yo ese texto. Es de una estructura absolutamente extraordinaria y en el fondo extraordinariamente enigmática. Su construcción no es en modo alguno una construcción de profesor. Es una construcción del texto a la que no quiero llamar dialéctica, para no abusar de la palabra, pero extremadamente sutil. Y me ha impuesto entregarme, con el texto alemán y con el texto francés, cuya traducción no es muy exacta, pero en fin, en comparación con otras, bastante honesta, a una verdadera interpretación. Y es esa interpretación la que voy a darles. Creo que es válida, pero no es la única posible y merece ciertamente discutirse. Freud empieza por presentar el título Die Verneinung. Y me he dado cuenta, descubriéndolo después del Dr. Lacan, de que valdría más traducirlo por la denegación. Del mismo modo, encontrarán ustedes empleado más allá Etoasimurteil Vernenen, que es no la negación de algo en el juicio, sino una especie de desjuicio. 239. Creo que, a todo lo largo de este texto, habrá que distinguir entre la negación interna al juicio y la actitud de la negación, pues de otro modo no me parece comprensible. El texto francés no pone de relieve el estilo extremadamente concreto, casi divertido, de los ejemplos de denegación en los que Freud toma su punto de partida. Este en primer lugar, que contiene una proyección cuyo papel podrán ustedes situar fácilmente siguiendo los análisis realizados en este seminario y en el que el enfermo, digamos el psicoanalizado, dice a su analista, va a pensar usted seguramente que quiero decirle algo ofensivo, pero no es realmente mi intención. Comprendemos, dice Freud, que se trata del rechazo de la idea que acaba precisamente de emerger por medio de la proyección. Me he dado cuenta en la vida corriente de que cuando, como sucede a menudo, queremos decir no quiero por cierto ofenderlo con lo que voy a decir, hay que traducir por quiero ofenderlo. Es una voluntad que no escasea. Pero esta observación lleva a Freud a una generalización llena de audacia y en la que va a plantear el problema de la denegación en cuanto que podría ser el origen mismo de la inteligencia. Así es como comprendo el artículo en toda su densidad filosófica. Asimismo da el ejemplo de aquel que dice, he visto en mi sueño a tal persona. Se pregunta usted quién puede ser. No era indudablemente mi madre. En cuyo caso, la cosa es clara, puede uno estar seguro de que es efectivamente ella. Cita también un procedimiento cómodo para uso del psicoanalista, pero asimismo, diríamos nosotros, de cualquiera, para obtener una claridad sobre lo que ha sido reprimido en una situación dada. Dígame lo que le parece, en esta situación, que debe considerarse como lo más inverosímil de todo, lo que para usted está a 100.000 leguas. Y el paciente, o también en nuestra opinión el consultante ocasional, el del salón o de la mesa, si se abandona a la trampa y dice en efecto lo que le parece más increíble, eso es lo que habrá que creer. Tenemos pues aquí un análisis de procedimientos concretos, generalizado hasta encontrar su fundamento en un modo de presentar lo que se es en el modo de no serlo. Pues es exactamente eso lo que lo constituye, voy a decirle lo que no soy, cuidado, es exactamente lo que soy. Así es como Freud se introduce en la función de la denegación y, para ello, emplea una palabra con la cual no he podido evitar sentirme familiarizado, la palabra Aufhebung, que, como ustedes saben, ha tenido fortunas diversas, no me toca a mí decirlo. Lacan. Claro que sí,
¿A quién sino a usted le tocaría? Hipólite. Es la palabra dialéctica de Hegel, que quiere decir a la vez negar, suprimir y conservar, y en el fondo levantar. En la realidad, puede ser la Aufhebung de una piedra, o también la cesación de mi suscripción a un periódico. Freud aquí nos dice, la denegación es una Aufhebung de la represión, pero no por ello una aceptación de lo reprimido. Aquí empieza algo verdaderamente extraordinario en el análisis de Freud, por lo cual se desprende de esas anécdotas que habríamos podido creer que no eran más que eso, un alcance filosófico prodigioso que voy a tratar de resumir dentro de un momento. Presentar el propio ser bajo el modo de no serlo, de eso es de lo que se trata verdaderamente en esa Aufhebung de la represión, que no es una aceptación de lo reprimido. El que habla dice, esto es lo que no soy. No habría ya aquí represión, si represión significa inconsciencia, puesto que es consciente. Pero la represión subsiste en cuanto a lo esencial, 240, bajo la forma de la no aceptación. Aquí Freud va a conducirnos a través de un proceso de extrema sutileza filosófica, que nuestra atención desaprovecharía groseramente si dejase pasar en la irreflexión de su uso corriente la observación a la que va a apegarse Freud de que, aquí lo intelectual se separa de lo afectivo. Pues hay verdaderamente, en la manera en que va a tratarla, un descubrimiento profundo. Diré, llevando adelante mi hipótesis, que para hacer un análisis de lo intelectual, no muestra cómo lo intelectual se separa de lo afectivo, sino cómo lo intelectual es esa especie de suspensión del contenido para la que no sería inconveniente en un lenguaje un poco bárbaro el término sublimación, 241. Tal vez lo que nace aquí es el pensamiento como tal, pero esto no es antes de que el contenido haya sido afectado por una denegación. Para recordar un texto filosófico, por lo cual pido excusas una vez más, pero el doctor Lacan es aquí mi aval de semejante necesidad, al final de un capítulo de Hegel. Se trata de sustituir la negatividad verdadera a ese apetito de destrucción que se apodera del deseo y que se concibe aquí bajo un modo profundamente mítico mucho más que psicológico, sustituir, decía, a ese apetito de destrucción que se apodera del deseo y que es tal que, en el resultado extremo de la lucha primordial en que se afrontan los dos combatientes, ya no habrá nadie para comprobar la victoria o la derrota del uno o del otro, una negación ideal. La denegación de que habla Freud aquí, en la medida en que es diferente de la negación ideal en que se constituye lo que es intelectual, nos muestra precisamente esa especie de génesis cuyo vestigio, en el momento de concluir, nos designa Freud en el negativismo que caracteriza a ciertos psicóticos, 242. Y Freud va a darnos cuenta de lo que diferencia a ese momento de la negatividad, siempre hablando míticamente. Es en mi opinión lo que hay que admitir para comprender aquello de lo que se habla propiamente en este artículo bajo el nombre de denegación, aun cuando esto no sea inmediatamente visible. De modo parecido, hay que reconocer una disimetría expresada por dos palabras diferentes en el texto de Freud, aun cuando las hayan traducido por la misma palabra en francés, entre el paso a la afirmación a partir de la tendencia unificante del amor y la génesis a partir de la tendencia destructiva, de esta denegación que tiene la función verdadera de engendrar la inteligencia y la posición misma del pensamiento. Pero caminemos más despacio. Hemos visto que Freud planteaba lo intelectual como separado de lo afectivo, añádase no obstante la modificación deseada en el análisis, la aceptación de lo reprimido, y la represión no por ello queda suprimida. Tratemos de representarnos la situación. Primera etapa, esto es lo que no soy. De ello se ha concluido lo que soy. La represión sigue subsistiendo, bajo la forma de la denegación. Segunda etapa, el psicoanalista me obliga a aceptar en mi inteligencia lo que negaba hace un momento, y Freud añade, después de un guión y sin más explicaciones, el proceso de la represión mismo no queda aún con ello levantado, aufgehoben. Lo cual me parece muy profundo, si el psicoanalizado acepta, desdice su denegación, y con todo la represión sigue estando allí.
Concluyo que hay que dar a lo que se ha producido un nombre filosófico, que es un nombre que Freud no ha enunciado, es la negación de la negación. Literalmente, lo que aparece aquí es la afirmación intelectual, pero solamente intelectual, en cuanto a negación de la negación. Los términos no se encuentran en Freud, pero creo que no hacemos sino prolongar su pensamiento al formularlo así. Es esto sin duda lo que quiere decir. Freud en ese momento, pongamos atención en un texto difícil, se ve capacitado para mostrar cómo lo intelectual se separa, en acto 243, de lo afectivo, para formular una especie de génesis del juicio, o sea, en definitiva, una génesis del pensamiento. Pido disculpas a los psicólogos que están aquí, pero no me gusta mucho la psicología positiva en sí misma. Podría creerse que esta génesis es psicología positiva, me parece más profunda en su alcance, por ser del orden de la historia y del mito. Y pienso, según el papel que Freud hace desempeñar a eso afectivo primordial, en cuanto que va a engendrar la inteligencia, que hay que entenderlo como lo enseña el doctor Lacan, es decir, que la forma primaria de relación que psicológicamente llamamos afectiva está a su vez situada en el campo distintivo de la situación humana y que, si engendra la inteligencia, es que comporta ya en su punto de partida una historicidad fundamental, no hay lo afectivo puro de un lado, enteramente metido en lo real, y lo intelectual puro del otro, que se desprendería de lo real para captarlo de vuelta. En la génesis aquí descrita, veo una especie de gran mito, y detrás de la apariencia de la positividad en Freud está este gran mito que la sostiene. ¿Qué quiere decir esto? Detrás de la afirmación 244, ¿qué hay? Hay la Vereinigung, que es Eros. Y detrás de la denegación, cuidado, la denegación intelectual será algo más, ¿qué hay pues? La aparición aquí de un símbolo fundamental disimétrico. La afirmación primordial no es otra cosa que afirmar, pero negar es más que querer destruir. El proceso que lleva a ello, que se ha traducido por rechazo, sin que Freud use aquí el término Verwerfung, es acentuado más fuertemente aún, puesto que él pone aquí Ausstoßung 245, que significa expulsión. Tenemos en cierto modo aquí, la pareja formal de dos fuerzas primeras, la fuerza de atracción, 246, y la fuerza de expulsión, las dos, al parecer, bajo la dominación del principio de placer, cosa que no deja de ser impresionante en este texto, 247. El juicio tiene pues aquí su primera historia. Y aquí Freud distingue en el dos tipos. Conforme a lo que todos aprendemos de los elementos de la filosofía, hay un juicio de atribución y un juicio de existencia. La función del juicio debe de una cosa decir o desdecir una propiedad, y debe de una representación confesar o impugnar la existencia en la realidad. Y Freud muestra entonces lo que hay detrás del juicio de atribución y detrás del juicio de existencia. Me parece que para comprender su artículo, hay que considerar la negación del juicio atributivo y la negación del juicio de existencia como más acá de la negación en el momento en que aparece en su función simbólica. En el fondo, no hay todavía juicio en ese momento de emergencia, hay un primer mito del fuera y del dentro, y esto es lo que se trata de comprender. ¿Sienten ustedes qué alcance tiene este mito de la formación del fuera y del dentro? Es el de la alienación que se funda en estos dos términos. Lo que se traduce en su oposición formal se convierte más allá en alienación y hostilidad entre los dos. Lo que hace tan densas estas 4 o 5 páginas es, como ven, que ponen todo en tela de juicio, y que se va en ellas desde esas observaciones concretas, tan menudas en apariencia y tan profundas en su generalidad, hasta algo que acarrea toda una filosofía, entiéndase toda una estructura del pensamiento. Detrás del juicio de atribución, ¿qué hay? Hay el, quiero apropiar, me, introyectar, o el, quiero expulsar. Hay en el comienzo, parece decir Freud, pero en el comienzo no quiere decir otra cosa que en el mito, había una vez. En esta historia había una vez un yo, entiéndase aquí un sujeto,
para el cual no había todavía nada extraño. La distinción de lo extraño y de él mismo es una operación, una expulsión. Lo cual hace comprensible una proposición que, por surgir bastante abruptamente, parece un instante contradictoria. Das Schlechte, lo que es malo, das de mi ch fremde, lo que es extraño al yo, das außenbefindliche, lo que se encuentra fuera, ist im Zunächst identisch, le es primeramente idéntico. Ahora bien, justo antes, Freud acaba de decir que se introyecta y que se expulsa, que hay pues una operación que es la operación de expulsión y, sin la cual, la operación de introyección no tendría sentido. Esta es la operación primordial en la que se funda lo que será el juicio de atribución. Pero lo que está en el origen del juicio de existencia es la relación entre la representación y la percepción. Y es aquí muy difícil no errar el sentido en que Freud profundiza esta relación. Lo importante es que, en el comienzo, es igual y neutro saber si hay o no hay. Hay. El sujeto reproduce su representación de las cosas de la percepción primitiva que ha tenido de ellas. Cuando ahora dice que eso existe, la cuestión es saber, no, 248, si esa representación conserva todavía su estado en la realidad, sino si podrá o no podrá volverla a encontrar. Tal es la relación que Freud acentúa de la prueba de la representación con la realidad, la funda en la posibilidad de volver a encontrar su objeto. Este resorte acentuado de la repetición prueba que Freud se mueve en una dimensión más profunda que aquella en que se sitúa Jung, pues esta última es una dimensión más propiamente de memoria. 249. Aquí es donde no hay que perder el hilo de su análisis. Pero temo hacérselo perder a ustedes, hasta tal punto es difícil y minucioso. De lo que se trataba en el juicio de atribución era de expulsar o de introyectar. En el juicio de existencia, se trata de atribuir al yo, o más bien al sujeto, es más comprensivo, una representación a la que ya no corresponde, pero a la que ha correspondido, en un retorno atrás, su objeto. Lo que está aquí en juego es la génesis, del exterior y del interior. Tenemos pues aquí, nos dice Freud, una vista sobre el nacimiento, del juicio, a partir de las pulsiones primarias. Hay pues aquí una especie de evolución finalizada de esa apropiación en el yo y de esa expulsión fuera del yo que son consecuencia del principio de placer. Die Behauptung, la afirmación, nos dice Freud, al ser Satz der Vereinigung, en cuanto que es simplemente el equivalente de la unificación, Georg de Merosan, es cosa del eros, que es lo que está en la fuente de la afirmación. Por ejemplo, en el juicio de atribución, es el hecho de introyectar, de apropiarnos en lugar de expulsar afuera. Para la negación, no emplea la palabra Ersatz, sino la palabra Nachfolge. Pero el traductor francés la tradujo con la misma palabra que a Ersatz. El texto alemán dice, la afirmación es el Ersatz de la Vereinigung y la negación el Nachfolge de la expulsión, o más exactamente del instinto de destrucción, Destruktionstrieb. El asunto se vuelve pues enteramente mítico, dos instintos que están por decirlo así entremezclados en ese mito que lleva al sujeto, uno el de la unificación, el otro el de la destrucción. Un gran mito, ya lo ven, y que repite otros. Pero el pequeño matiz de que la afirmación no hace en cierto modo más que sustituir pura y simplemente a la unificación, mientras que la negación resulta ulteriormente de la expulsión me parece que es el único capaz de explicar la frase que sigue, donde se trata simplemente de negativismo y de instinto de destrucción. Es que efectivamente eso explica sin duda que pueda haber un placer de denegar, un negativismo que resulta simplemente de la supresión, 250, de los componentes Levidenels. Es decir que lo que ha desaparecido en ese placer de negar, desaparecido igual a reprimido, son los componentes Levidenels. Por consiguiente el instinto de destrucción depende también del principio de placer. Esto me parece muy importante, capital para la técnica, 251. Solo que, nos dice Freud, el cumplimiento de la función del juicio solo se hace posible por la creación del símbolo de la negación, punto,
252. ¿Por qué no nos dice Freud, el funcionamiento del juicio se hace posible por la afirmación? Es que la negación va a desempeñar un papel no como tendencia a la destrucción, como tampoco en el interior de una forma del juicio, sino en cuanto a actitud fundamental de simbolicidad explicitada. Creación del símbolo de la negación que permitió un primer grado de independencia respecto de la represión y de sus consecuencias y por ende también de la constricción, span, del principio de placer. Frase cuyo sentido no sería para mí un problema si no hubiera ligado antes la tendencia a la destrucción con el principio de placer. Pues hay aquí una dificultad. ¿Qué significa entonces esa disimetría entre la afirmación y la negación? Significa que todo lo reprimido puede tomarse de nuevo y volver a utilizarse en una especie de suspensión, y que en cierto modo en lugar de estar bajo el dominio de los instintos de atracción y de expulsión, puede producirse un margen del pensamiento, una aparición del ser bajo la forma de no serlo, que se produce con la denegación, es decir, donde el símbolo de la negación está ligado a la actitud concreta de la denegación. Pues así es como hay que comprender el texto, si se admite su conclusión que al principio me pareció un poco extraña. A esta manera de comprender la denegación corresponde muy bien el que no se descubra en el análisis ningún no a partir del inconsciente. Pero se encuentra allí ciertamente destrucción. Por tanto es preciso absolutamente separar el instinto de destrucción de la forma de destrucción, pues no se comprendería lo que quiere decir Freud. Hay que ver en la denegación una actitud concreta en el origen del símbolo explícito de la negación, símbolo explícito que es lo único que hace posible algo que sea como la utilización del inconsciente, a la vez que mantiene la represión. Tal me parece ser el sentido del final de dicha frase de conclusión, y que el reconocimiento del inconsciente del lado del yo se expresa en una fórmula negativa. Este es el resumen. No se encuentra en el análisis ningún no a partir del inconsciente, pero el reconocimiento del inconsciente del lado del yo muestra que el yo es siempre desconocimiento, incluso en el conocimiento. Se encuentra siempre del lado del yo, en una fórmula negativa, la marca de la posibilidad de tener el inconsciente a la vez que se lo rehúsa. Ninguna prueba más fuerte de que hemos llegado a descubrir el inconsciente que si el analizado reacciona con esta frase, no pensé en eso, o incluso, estoy lejos de haber pensado, nunca, en eso. Hay pues en este texto de 4 o 5 páginas de Freud, y pido excusas si yo mismo mostré alguna dificultad en encontrar lo que me parece ser su hilo conductor, por una parte el análisis de esa especie de actitud concreta que se desprende de la observación misma de la denegación, por otra parte, la posibilidad de ver lo intelectual disociarse en acto de lo afectivo. Finalmente y sobre todo una génesis de todo lo que precede en el nivel de lo primario, y por consiguiente el origen del juicio y del pensamiento mismo, bajo la forma del pensamiento como tal, pues el pensamiento está ya mucho antes, en lo primario, pero no está allí como pensamiento, captado por intermedio de la denegación. 2. La metáfora del sujeto, 253. Este texto es la reescritura, realizada en junio de 1961, de una intervención hecha el 23 de junio de 1961, en respuesta al señor Perlman, quien argumentaba acerca de la idea de racionalidad y de la regla de justicia ante la sociedad de filosofía. Da testimonio de una cierta anticipación, a propósito de la metáfora, de lo que formulamos después acerca de una lógica del inconsciente. Debemos a François Regnault habernoslo recordado a tiempo para añadirlo a la segunda edición de este volumen. Los procedimientos de la argumentación interesan al señor Perlman por el desprecio en que los tiene la tradición de la ciencia. Se ha visto así conducido ante una sociedad de filosofía para protestar contra la equivocación. Mejor sería que pasara por sobre la defensa para llegar a unirnos a él. Este es el sentido que llevará a la observación que le he señalado, es decir, que a partir de las manifestaciones del inconsciente, de las que me ocupo como analista, he llegado a desarrollar una teoría de los efectos del significante en que doy con la retórica,
lo atestigua el hecho de que mis alumnos, leyendo sus libros, reconocen el brete mismo en que los he metido. Me veré pues llevado a interrogarlo, no tanto sobre lo que aquí ha argumentado, tal vez con demasiada prudencia, cuanto sobre determinado punto en que sus trabajos nos llevan a lo más vivo del pensamiento. La metáfora, por ejemplo, con la cual se sabe que articulo una de las dos vertientes fundamentales del juego del inconsciente. No dejo de acordar con la manera en que Perlman la trata al descubrir en ella una operación de 4 términos y hasta con su justificación de separarla decisivamente de la imagen. 254. Si tenemos por adquirido en esta función que las relaciones sostienen en su efecto propio por la heterogeneidad misma en que se reparten como tema y fora, este formalismo ya no es válido para la metáfora, y la mejor prueba es que se embrolla en las ilustraciones mismas aportadas por Perlman. Hay, si se quiere, 4 términos en la metáfora, pero su heterogeneidad pasa por una línea divisoria, 3 contra 1, y se distingue por ser la del significante al significado. Para precisar una fórmula que he dado en un artículo intitulado La instancia de la letra en el inconsciente, 255, la escribiré de este modo. La metáfora es, radicalmente, el efecto de la sustitución de un significante por otro dentro de una cadena, sin que nada natural lo predestine a la función de fora, salvo que se trata de dos significantes, reductibles, como tales, a una oposición fonemática. Para demostrarlo con uno de los ejemplos mismos de Perlman, el que ha escogido atinadamente del tercer diálogo de Berkeley, 256, esto es, un océano de falsa ciencia, se escribirá así, pues más vale restaurarlo que la traducción tiende ya a adormecer, para honrar, con Perlman, una metáfora muy lindamente hallada por los retóricos. Learning, enseñanza, no es, en efecto, ciencia, y sentimos aún mejor que este término tiene tanto que ver con el océano como los cabellos con la sopa. La catedral sumergida de lo que hasta entonces se ha enseñado relativo a la materia no resonará, sin duda, en vano a nuestros oídos porque se reduzca a la alternancia de campana sorda y campana sonora con que la frase nos penetra, learning, pero no lo hace desde el fondo de un estrato líquido, sino desde la falacia de sus propios argumentos. El océano es uno de esos argumentos, y nada más. Quiero decir, literatura, a la que hay que remitir a su época, gracias a la cual soporta ese sentido de que el cosmos en sus confines puede llegar a ser un lugar de engaño. Significado, me diréis entonces, del que parte la metáfora. Sin duda, pero dentro del alcance de su efecto franquea lo que allí no es más que recurrencia, para apoyarse en el sinsentido de lo que solo es un término entre otros del mismo orden. En cambio, lo que se produce en el lugar del signo de interrogación en la segunda parte de nuestra fórmula es una especie nueva dentro de la significación, la de una falsedad no captada por la impugnación, insondable, honda y profundidad de un 257, de lo imaginario en el que se hunde todo vaso que quisiera sacar algo de allí. De despertársela, en su frescura, esta metáfora, como cualquier otra, revela ser lo que es entre los surrealistas. La metáfora radical está dada en el acceso de rabia narrado por Freud del niño, aún inerme en groserías, que fue su hombre de las ratas antes de consumarse en neurótico obsesivo, el cual interpela a su padre al ser contrariado por este, tu lampe, tu antuch, tu teller, USW. Tu lámpara, tu servilleta, tu plato, y qué más. En lo cual el padre titubea en autentificar el crimen o el genio. Y también nosotros entendemos que no se pierde la dimensión de injuria en que se origina la metáfora. Injuria más grave de lo que se imagina reduciéndola a invectiva de guerra, pues de ella procede la injusticia gratuitamente hecha a todo sujeto con un atributo mediante el cual cualquier otro sujeto es animado a atacarlo. El gato hace guau guau, el perro hace miau miau. He aquí de qué modo deletrea el niño los poderes del discurso e inaugura el pensamiento.
Puede uno asombrarse de que yo experimente la necesidad de llevar tan lejos las cosas atinentes a la metáfora. Pero Perlman me concederá que invocando, para satisfacer su teoría analógica, las parejas del nadador y el hombre de ciencia y de la tierra firme y la verdad, y reconociendo que de este modo se las puede multiplicar indefinidamente, lo que él formula pone de manifiesto hasta la evidencia que todas ellas están por igual fuera de foco y equivalen a lo que digo, que el hecho adquirido de ninguna significación tiene nada que ver en el asunto. Por supuesto, decir la desorganización constitutiva de toda enunciación no es decirlo todo, y el ejemplo que Perlman reanima de Aristóteles, 258, del atardecer de la vida para decir la vejez, nos indica suficientemente la circunstancia de no mostrar tan solo la represión de lo más desagradable del término metaforizado para hacer surgir de él un sentido de paz que no implica en modo alguno en lo real. Porque si cuestionamos la paz del atardecer, advertimos que no tiene otro relieve que el del tono bajo de las vocalizaciones, así se trate del jadeo de los cosechadores o del alboroto de los pájaros. Después de lo cual, tendremos que recordar que, por muy bla 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 que sea esencialmente el lenguaje, es de él sin embargo de donde proceden el tener y el ser. Sobre esto actúa la metáfora por nosotros mismos elegida en el artículo recién citado, 259, precisamente, su gavilla no era avara ni tenía odio, de Booz dormido. No es cantar vano que evoque el vínculo que une, en el rico, la posición de tener al rechazo inscrito en su ser. Porque ahí está el callejón sin salida del amor. Y su negación no haría aquí nada más, lo sabemos, que plantearlo, si la metáfora que introduce la sustitución del sujeto por su gavilla, no hiciera surgir el único objeto a propósito del cual tenerlo necesita la carencia de serlo, el falo, en torno del cual gira todo el poema hasta su última imagen. Vale decir que la realidad más seria, y aún, para el hombre, la única seria, si se considera su papel en el sostenimiento de la metonimia de su deseo, solo puede ser retenida en la metáfora. ¿A dónde quiero llegar sino a convencerlos de que lo que el inconsciente trae a nuestro examen es la ley por la cual la enunciación nunca se reducirá al enunciado de discurso alguno? No digamos que he escogido allí mis términos, sea lo que tenga que decir. Bien que no sea vano recordar aquí que el discurso de la ciencia, en la medida en que invocaría la objetividad, la neutralidad, la grisalla y hasta el género sulpiciano, es tan deshonesto y tan negro de intenciones como cualquier otra retórica. Lo que hay que decir es que el yo, de esta elección nace en una parte distinta de aquella en la que se enuncia el discurso, precisamente en el que lo escucha. ¿No es proporcionar el estatuto de los efectos de la retórica cuando se muestra que estos se extienden a toda significación? Si se nos objeta que se detienen en el discurso matemático, estamos tanto más de acuerdo cuanto que apreciamos en el más alto grado este discurso por no significar nada. El único enunciado absoluto fue dicho por quien tenía derecho, a saber, que ningún golpe de dados en el significante abolirá allí jamás el azar, por la razón, añadiremos por nuestra parte, de que ningún azar existe sino en una determinación del lenguaje, y esto, sea cual sea el aspecto en que se lo conjugue, de automatismo o de encuentro.